Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lautaro de Bedia, soy médico infectólogo y especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Y el tema que nos convoca hoy es analizar las características de la neumonía grave adquirida en la comunidad. Vamos a ver cuál es la prevalencia de la neumonía, cuáles son los criterios que debemos utilizar para internar a los pacientes y definir en qué área vamos a hacer la internación. ¿Cuáles son las mejores estrategias para establecer el diagnóstico? ¿Cómo debe ser el tratamiento? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Y cuál es la mejor manera de prevenir la neumonía? Acerca de la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad, no hay muchos estudios que lo hayan podido establecer. Sabemos que en nuestro país es la sexta causa de muerte y la quinta entre los mayores de 60 años, que un 80% de los pacientes en general es de manejo ambulatorio y que un 10% puede requerir ingreso a terapia intensiva. La mortalidad va a variar según el escenario del cual estemos hablando, pero en términos generales globalmente es del 4%, aunque en los internados en terapia intensiva puede llegar al 37%. Estudios de los Estados Unidos mostraron que la neumonía se asoció a 4.6 muertes por cada 100 egresos hospitalarios, un valor superior a aquellas ocasionadas por las muertes ocasionadas por la enfermedad cardíaca o mortalidad global por otra causa. Un estudio conducido por el doctor Lopardo, publicado hace un par de años, mostró que la tasa de incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad, en la población general, tomando una ciudad de la provincia de Río Negro, General Roca, en nuestro país, mostró que la tasa de incidencia fue de 7.03 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad variable según el grupo etario, pero que globalmente fue del 10% y ascendió al 17.5% en aquellos pacientes mayores de 65 años. Como se ve más abajo, la mayoría de los pacientes se manejaron de forma hospitalaria, contrario de lo que dice la literatura en general, ¿no? Pero en esta situación, tal vez por factores muchas veces sociales o de distinta, diversa índole, la mayoría de los pacientes, casi 2/3 de ellos, se manejaron en forma de hospitalización. Un 20% de los que se internaron en terapia intensiva. Cuando nos enfrentamos a un paciente con neumonía de la comunidad, es clave definir dónde vamos a manejar ese paciente, si tenemos que internarlo, si debemos hospitalizarlo, si esa hospitalización será en sala general o en la unidad de cuidados intensivos. Esto tiene un gran impacto en términos clínicos, pero también en términos de costos y en términos del manejo del riesgo de las comorbilidades. Una internación aumenta el riesgo de enfermedades tromboembólicas y de infecciones asociadas al cuidado de salud. Por eso, la definición de dónde vamos a manejar un paciente con neumonía es verdaderamente importante. Para ello, se han desarrollado diversas herramientas. Aquí muestro dos de las más utilizadas, que es el índice de severidad de la neumonía o índice de Fine, que es importante, es útil, ayuda a identificar a aquellos pacientes con neumonía de la comunidad con bajo riesgo y que pueden ser candidatos a manejo ambulatorio, pero que tiene su complejidad en cuanto a la cantidad de datos que requiere. Y mucho más sencillo es el índice de severidad de la neumonía o CURB-65, que toma en cuenta el estado mental, el valor de la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Este score pareciera ser más útil para estratificar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de ser hospitalizados. En general, las guías argentinas de la Sociedad de Infectología sugieren la utilización del CURB-65, que es más práctico para tomar a los pies de la cama del enfermo, y sumada a la oximetría de pulso para definir la severidad y la necesidad de la internación. Un score igual o mayor a 2 indica hospitalización por el riesgo aumentado de mortalidad y la necesidad de requerir maniobras dentro de las siguientes horas.
Hay otros criterios que se utilizan para definir a la neumonía grave de la comunidad. Uno de ellos es el criterio de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en las cuales se utilizan dos criterios mayores como necesidad de ventilación mecánica o el shock séptico con requerimiento de inotrópicos, y varios criterios menores que ven aquí en la diapositiva. La presencia de solo un criterio mayor o al menos tres criterios menores sugiere la necesidad de hospitalización en terapia intensiva. Hay otro score más reciente que es el SMART-COP, que se desarrolló para un estudio clínico, que también puede ser utilizado y está entre los que se recomienda en las guías de la Sociedad Argentina de Infectología. En resumen, a los fines de la estratificación del sitio de atención de los pacientes, la sugerencia es utilizar el CUR 65 y la oximetría de pulso. Y como decíamos antes, un score mayor, igual o mayor a 2 indica hospitalización por el riesgo aumentado de mortalidad. Y en pacientes con falla ventilatoria, con shock séptico que requiere un vasopresor, la admisión directa a terapia intensiva no debe demorarse. Por supuesto, cualquiera de estas herramientas debe complementarse con otros factores objetivos, como las comorbilidades, la contención familiar, la adherencia, incluso factores sociales, etcétera, etcétera. El diagnóstico de la neumonía debemos tener en cuenta que hay dos etapas bien diferenciadas. Uno es el diagnóstico clínico y otro es el diagnóstico etiológico. En general, el diagnóstico de la neumonía podemos decir que es eminentemente clínico. Debemos considerar antecedentes de viaje, exposición endémica, antecedentes de vacunación, edades, etcétera, etcétera. Pero la confirmación de la etiología es realmente importante porque nos permite una evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana, facilita la ampliación o reducción del espectro de los antibióticos que indicamos en forma empírica inicialmente, y esto a su vez reduciría la mortalidad y el riesgo de fallo clínico, y se asocia con ventajas en términos de costos, exposición a eventos adversos y presión de resistencia a antibiótico. Y por otra parte, nos permite conocer cuál es el perfil epidemiológico de nuestra unidad, de nuestra área de trabajo, lo cual a su vez va a ser de utilidad para la instauración y la definición de los tratamientos empíricos iniciales. Por lo tanto, es muy importante, como mencionábamos en la imagen anterior, el establecimiento del diagnóstico microbiológico. ¿Cuál es el agente etiológico de la neumonía? En ese sentido, los estudios que estamos recomendando es tratar de hacer siempre el examen bacteriológico del esputo y baciloscopía para descartar tuberculosis, por supuesto. Hemocultivo siempre en los pacientes que se hospitalizan, no en los pacientes de manejo ambulatorio. Si se puede, en las neumonías graves, contamos con la tecnología de hacer el estudio del antígeno urinario. Estudio bacteriológico, microbiológico y VAR del lavado bronquialveolar en algunas situaciones especiales, como algunas situaciones de ingreso a UTI, fracaso terapéutico, sospecha de obstrucción bronquial. El líquido pleural siempre debe ser cultivado. En los pacientes con neumonía hay que considerar siempre la posibilidad de que se trate de un paciente con VIH, que tienen una incidencia mayor de neumonía. El panel viral en pacientes internados sería recomendable hacer todo el año con hisopado nasofaringeo y estudios de muestras del lavado broncoalveolar o del aspirado traqueal. Y las serologías para micoplasma, clamidia, hantavirus, legionela van a ser consideradas según la situación epidemiológica. En los últimos años se ha incrementado el interés en la determinación de diferentes biomarcadores como la procalcitonina, la proteína C reactiva, el lactato y otros menos conocidos, que pueden llegar a ser de utilidad, aunque todavía faltan estudios a gran escala que los validen. Por el momento son una herramienta interesante, aunque el costo en algunas situaciones puede ser determinante. Todavía falta estudios para establecer cuál es su real valor. En cuanto a la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, vemos, como se ve en la tabla de la derecha, que en los casos de neumonía grave o neumonía severa, prácticamente en todos los estudios el Streptococcus pneumoniae es la primera causa. Según la
la epidemiología. En algunos lugares se describen la legionela como segundo agente etiológico, en otros casos hemófilos influenza, microorganismos atípicos, etcétera, etcétera. Pero lo que no hay duda es que la primera causa a considerar es la del Streptococcus pneumoniae. Por supuesto, se va a modificar, como vemos en la otra tabla, según la situación epidemiológica, la edad del paciente, las comorbilidades, las situaciones de inmunosupresión y agentes oportunistas, etcétera, etcétera. El Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía en el paciente adulto. Por supuesto, va a ser más factible su presencia en aquellos sujetos que tienen factores de riesgo, como asma y EPOC, edad mayor a 65 años, tabaquismo, inmunosupresión, alcoholismo, desnutrición, etc. En cuanto a la evolución, la neumonía puede complicarse con empiema o bacteriemia y con mayor frecuencia esto va a suceder en los pacientes inmunosuprimidos. La Pseudomonas aeruginosa es una de las causas de neumonía, según muestra este estudio en el cual participó nuestro grupo, en el que se incluyeron más de 3.000 pacientes de 222 centros de 54 países, y de los cuales 1.173 obtuvieron su diagnóstico etiológico. Y ahí se puede ver que la Pseudomonas constituyó el 4.2% de los casos, el 11.4% entre aquellos que tuvieron diagnóstico etiológico. En la Argentina fue el 4%. La mitad de ellos fueron resistentes y un 1% multiresistente. ¿Cuándo pensamos en Pseudomonas aeruginosa? En pacientes con bronquiectasia, pacientes con fibrosis quística, pacientes que han recibido tratamientos con corticoides o que han recibido tratamiento previo con antibióticos de amplio espectro. El mismo estudio intentó analizar el rol de las enterobacterias como causa de neumonía adquirida en la comunidad. Y se vio que un 6% de las veces fueron el agente etiológico, un 1% de los casos en total fueron enterobacterias multiresistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuándo tenemos que pensar en enterobacteria? En pacientes de sexo masculino mayores de 65 años con bajo índice de masa corporal y con infección previa por BLE. Las enterobacterias multiresistentes se van a presentar en aquellas pacientes con infección previa con BLE, con bajo índice de masa corporal, con enfermedad cardiovascular o que han estado hospitalizados en los 12 meses previos. Una situación particular que siempre debemos tener en cuenta es la de las neumonías ocasionadas por patógenos intracelulares o microorganismos atípicos, también llamados. Según este estudio, conducido por la red CAPO, una red que coordina el doctor Julio Ramírez, se puede observar que en todo el mundo alrededor del 20% de las neumonías en esta muestra fueron causadas por patógenos atípicos. 12% Mycoplasma pneumoniae, 7% Clamidia pneumoniae y 5% Legionella pneumófila. Y en la base se pudo observar que cerca del 77% de los pacientes habían recibido un tratamiento para estos tipos de microorganismos. Dentro de los microorganismos intracelulares tenemos que mencionar las neumonías causadas por Clamidia psittaci, en las cuales estamos obligados a recabar siempre el antecedente epidemiológico. En general son cuadros que cursan con una cefalea muy intensa, con comienzo insidioso, tos seca, cursan con un compromiso sistémico con hepatoesplenomegalia, en algunas ocasiones derrama pleural, y la tan famosa disociación clínico-radiológica, aunque en un 40% de los casos puede ser unilateral, pero en general son de compromiso bilateral, y puede evolucionar hacia el distrés respiratorio en un pequeño porcentaje de los casos. También debemos mencionar a las neumonías causadas por Mycoplasma pneumoniae, que se transmite por vía respiratoria, también cursa muchas veces con infección de tipo subclínica, aunque muchas veces se asocia con laringotraqueitis y neumonitis, y puede adoptar cualquier forma clínica o radiológica que podamos ir desde
compromiso intersticial hasta compromiso de tipo consolidativo. Es raro el compromiso pleural. En Clamidia pneumoniae, si bien la tasa de cuadros con compromiso severo no es frecuente, hay muchos reportes que señalan la presencia de cuadros que pueden comprometer seriamente al paciente, incluso que pueden tener cierto grado de mortalidad. La neumonía por legionela debe ser tenida en cuenta. Es poco frecuente en nuestro país. Anteriormente, hace unos años, siempre la teníamos presente cuando era por gente proveniente de otros lugares, España, Israel, Estados Unidos. Pero en los últimos años se han comunicado algunas descripciones de brotes en diversas instituciones que nos hacen pensar que es una causa potencial de neumonía en nuestro país, en cualquier centro. Tiene algunos síntomas que lo anteceden, como decaimiento, dolores musculares, fiebre alta, tos no productiva, y posteriormente se puede llegar a la disfunción renal hepática o trastornos neurológicos. El diagnóstico no es sencillo, el test de antígeno urinario puede estar disponible en muchos lugares, pero solo nos va a reconocer el serotipo 1. La otra alternativa es hacer la serología, pero hay que esperar, por supuesto, el cambio, la modificación del aumento de títulos de anticuerpos en la segunda muestra. Y la otra posibilidad es confiar en el cultivo, pero es un germen muy complejo para desarrollar en el cultivo precisamente. El tratamiento de elección puede ser macrólidos o fluoroquinolonas. En el año 2013 se produjo un brote de infección respiratoria que posteriormente se pudo determinar que se trataba de un brote de infección por legionela. Fue en Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Se afectaron 14 personas, de las cuales 4 fallecieron. Poco tiempo después, en un estudio clínico internacional en el cual se quiso comparar la actividad de un macrólido solitromicina frente a la demoxifloxacina en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, en el cual las muestras eran remitidas a Estados Unidos, donde se hacían las determinaciones para establecer la etiología, se observó que de los 58 pacientes incluidos en la Argentina, 8 fueron diagnosticados como neumonía por legionela. Esto fue muy interesante, no era lo que se esperaba, no era lo que se creía, y fue presentado en un congreso de SADI precisamente en el año 2015. Más acá en el tiempo, en el año 2022, sobre fines del año, se pudo determinar la existencia de un brote, fundamentalmente en la provincia de Tucumán, aunque se comunicaron algunos casos en otras provincias. En total fueron 52 los incluidos en este brote, de los cuales 20 fueron confirmados. La presentación radiológica de la neumonía por legionela es variable, ya que puede ser, como se ve en la primera radiografía, una lesión de tipo, una imagen de tipo lobar, pero también imágenes intersticiales o en vidrio esmerilado. Y el diagnóstico es complejo. Tenemos que tenerlo en cuenta como una causa y particularmente en los pacientes graves tratar de establecer la etiología. ¿Cómo? El cultivo, que es muy específico, pero que es de variable sensibilidad, no siempre está disponible. El antígeno urinario puede estar disponible en algunos centros, pero solo nos detecta el serotipo 1. La legionela puede diagnosticarse también por serología, para lo cual necesitamos la seroconversión a las 3 o 4 semanas. Y también puede establecerse el diagnóstico por medio, si se tiene disponible la técnica,
de la PCR en secreciones respiratorias que tienen una elevada sensibilidad y especificidad. Otra etiología que tenemos que considerar cuando hablamos de neumonías graves es la leptospirosis. La leptospirosis es una infección en la cual siempre es importante considerar el contexto epidemiológico, pero que generalmente tiene una tórpida evolución en pocas horas, con progresión desde una neumonía con infiltrado alveolo intersticial bilateral a una rápida progresión con infiltrados alveolares bilaterales. Esto es el llamado pulmón hemorrágico, que realmente se presenta en formas realmente graves de esta patología. La leptospirosis debe ser siempre sospechada, particularmente cuando se ponen en juego algunos factores epidemiológicos que puedan sugerirnos la presencia de este microorganismo. Por eso debemos considerar el pedido de los estudios serológicos correspondientes y considerar el tratamiento antibiótico adecuado para los casos en los que pueda sospecharse o incluso confirmarse esta enfermedad. En los últimos años, el estafilococo aureus meticilino resistente ha pasado a ser una causa potencialmente grave y bastante o crecientemente frecuente como productor de neumonía adquirida en la comunidad. En este estudio, que se realizó en 54 países, en el cual también participó nuestro grupo, si consideramos aquellos pacientes en los cuales hubo diagnóstico etiológico, el 8% fue estafilococo aureus meticilino resistente. Y fíjense ustedes que en la Argentina ese porcentaje fue un poquito superior, fue del 12,2%. Esto fue publicado en el año 2016. Este estudio publicado por nuestro grupo hace algunos años, año 2018, fíjense ustedes que el estafilococo aureus meticilino resistente fue causante del 21% de las neumonías con rescate microbiológico. En el 84% de las veces los hemocultivos fueron los que permitieron hacer el diagnóstico. ¿En qué situaciones tenemos que pensar en estafilococo aureus? Cuando hay asociada una lesión de piel y estructuras relacionadas, cuando hay compromiso radiológico bilateral, en pacientes graves, cuando el score de Apache es superior a 15, pacientes jóvenes, edad menor a 35 años, con la presencia de empiema, la necesidad de ventilación mecánica, todas esas fueron causas que se asociaron significativamente con la etiología por estafilococo aureus meticilino resistente. Y esta etiología, la del estafilococo, se asoció realmente con una elevada mortalidad. Fíjense en este estudio también publicado por el equipo nuestro, la presencia de estafilococo aureus meticilino resistente en la comunidad se asoció significativamente con mayor mortalidad, incluso una tasa de asociación superior a la del compromiso radiológico bilateral, a la infección por HIV o la edad mayor a 50 años. Usualmente consideramos a las bacterias como las principales causas de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, en la actualidad no es así. En este estudio realizado en los Estados Unidos, publicado en el año 2015, el estudio EPIC, se analizó justamente la causa de las neumonías adquiridas en la comunidad, pero estudiando no solamente los agentes bacterianos, sino poniendo particular énfasis en investigar la presencia de patógenos virales. Y se puede observar que si bien en la mayoría de los casos, 62%, no se detectó un patógeno, en un 22% de los casos el patógeno encontrado fue un virus, mientras que solo en un 11% el patógeno fue una bacteria. En un 3% de los casos hubo coinfección bacteria-virus y en un 2% coinfección virus-virus.
El agente etiológico más frecuente en este estudio fue el rinovirus humano como agente productor de neumonía, seguido del virus de la influenza, y recién en tercer lugar el Streptococcus pneumoniae. Cuarto lugar fue para el metaneumovirus y quinto lugar para el virus sincicial respiratorio. Recién bastante más atrás aparece otras bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus o Legionella pneumófila. La neumonía por virus de influenza puede ser primaria, es aquella causada específicamente por el virus, que se inicia luego de un cuadro típico de gripe con rápida progresión a insuficiencia respiratoria y en general compromiso bilateral, o también la neumonía secundaria, que era aquella infección bacteriana que aparece luego de un periodo entre 4 a 14 días posteriores al cuadro gripal. Ahí, como agentes etiológicos más frecuentes, podemos tener el neumococo, el Haemophilus influenza o el estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad. Por supuesto, hay algunos factores de riesgo que favorecen la presencia de formas graves en neumonía por virus de la influenza. Entre ellos tenemos que destacar las enfermedades respiratorias como el EPOC, el enfisema, los pacientes traqueotomizados por infectación, las enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas como el HIV, entre otros, la terapia crónica con corticoides, la presencia de procesos oncohematológicos o de trasplantes, y algunos otros como la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, el embarazo, etcétera, etcétera. Aquí vemos algunas imágenes radiológicas de neumonía por adenovirus, más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, o virus sincicial respiratorio, también en inmunosuprimidos o en chicos, o el rinovirus, todos con ellos con compromiso en general bilateral, compromiso de tipo intersticial, y que no guarda ninguno de ellos una característica propia individual, pero que pueden ser comunes a distintos tipos de virus. Por lo tanto, el diagnóstico radiológico no es una categoría contundente en ninguno de ellos. Esta pandemia, por todos conocida y por todos sufrida, nos muestra compromiso radiológico bilateral en la mayoría de los casos. Acá vemos algunas imágenes radiológicas y una tasa de letalidad cercana al 2% aproximadamente. Afortunadamente, en las últimas semanas a meses se está viendo grandes avances en cuanto al control de la enfermedad, precisamente debido a la aparición de numerosas vacunas. Seguramente esto será tema de otra clase en algún momento de este curso. Nos lleva a considerar cómo tenemos que redefinir nuestra relación con la naturaleza en aras de prevenir futuras pandemias. La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal y en muchos casos provienen de animales silvestres. En esta conferencia que dio esta doctora Ward, que es argentina, pero que trabaja en la Universidad de California, nos sugirió que las zoonosis emergentes se asocian con cambios en el uso de la tierra, con la expansión e intensificación de la producción animal y el uso y consumo de fauna silvestre. Tenemos que tener en cuenta entonces estas situaciones, trabajar en la prevención y considerar que una vez ocurrido ese salto inicial de un animal a una persona, una infección puede fácilmente transformarse en un brote y de allí pasar a ser pandemia. Así que tenemos que estar muy atentos a todo esto, tanto cada uno de nosotros como las autoridades nacionales e internacionales, por supuesto. Bueno, finalmente llegamos al punto del tratamiento. Casi siempre el tratamiento inicial es empírico. Es raro que contemos con la etiología de manera inmediata. Y la falla en un tratamiento inicial es un factor que se asocia con mayor mortalidad. Por lo tanto, es necesario obtener una cobertura que incluya los patógenos más frecuentes en cada situación clínica, sin olvidar los microorganismos intracelulares cuando corresponde o las características regionales, locales, epidemiológicas.
En esas consideraciones que tenemos que hacer para el tratamiento, es importante tener presente que la sensibilidad del Streptococcus pneumoniae en relación a la penicilina se mantiene en las muestras respiratorias en nuestro país. Por lo tanto, son claramente la primera elección los betalactámicos. No es así el caso de los macrólidos, en los cuales se ven una tasa de resistencia creciente que ya ronda o supera el 20%. Por lo tanto, la monoterapia con macrólidos no está recomendada debido a la elevada tasa de resistencia del neumococo. Primero que nada, tenemos que considerar cuáles son las tasas de resistencia de los microorganismos más frecuentes. Y aquí podemos ver, según datos obtenidos del Instituto Malbrán, que el Streptococcus pneumoniae tiene para el punto de corte de las infecciones no meningias, una tasa de resistencia prácticamente del 0% para neumonía. Por lo tanto, los betalactámicos pueden ser utilizados como agente de elección. No es el caso de los macrólidos, que alcanzan una resistencia del 23%, o de la trimotropina sulfamethoxazol, que tiene valores también elevados de resistencia. Por lo tanto, en nuestro país, el Streptococcus pneumoniae continúa siendo sensible a la penicilina en muestras respiratorias y la monoterapia con macrólidos no es recomendable debido a la alta tasa de resistencia. El tratamiento sugerido, recomendado en las guías argentinas de la Sociedad Argentina de Infectología, en pacientes que se internan en UTI con neumonía grave de la comunidad, es el uso de ampicilina sulbactam asociado con claritromicina para la cobertura de los microorganismos intracelulares. Por supuesto, siempre tenemos que evaluar la posibilidad o el riesgo de que haya otros patógenos como Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilino resistente. El tratamiento recomendado en aquellos pacientes en terapia intensiva con neumonía grave es entre 7 y 14 días. Por supuesto, con al menos 48 horas de estabilidad clínica podemos desescalonar y pasar a la vía oral cuando sea posible. Como mencionábamos anteriormente, en algunos pacientes, en algunas situaciones, podemos considerar el riesgo de Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es esa situación? Pacientes con bronquiectasia, con secuela de tuberculosis, con fibrosis quística, con tratamiento corticoide, con tratamiento antibiótico previo de amplio espectro. En un paciente internado en terapia intensiva, vamos a considerar el uso de cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam, asociado, como mencionábamos anteriormente, con claritromicina para la cobertura de microorganismos atípicos. Estamos hablando de tratamiento empírico. Por supuesto, vamos a tener en cuenta los tratamientos previos del paciente. A veces pacientes con EPOC o con fibrosis quística ya vienen colonizados por pseudomonas con determinado grado de resistencia, así que eso también vamos a tenerlo en cuenta. En general se recomienda una duración de 10 a 14 días y como siempre cuando se pueda desescalonar y pasar a la vía oral cuando se cuente con los resultados de los cultivos. En aquellos casos en los que se sospeche la posibilidad de Staphylococcus aureus, por ejemplo pacientes jóvenes previamente sanos con neumonía grave y rápidamente progresiva, sujetos a hemodiálisis, adictos endovenosos, infección previa por virus de la influenza, hemoptisis, infiltrados cavitados, por supuesto una infección concomitante de piel y partes blandas. En aquellos casos, entonces, en los cuales hay sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente, la recomendación es el agregado de vancomicina en dosis que vemos aquí de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, pero con una dosis de carga previa en pacientes graves de 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso. La duración del tratamiento se estima entre 7 y 21 días, es variable, y lo de siempre, desescalonar cuando contemos con el resultado de los cultivos, ver la sensibilidad, muchas veces son sensibles a otros antibióticos, además de vancomicina, y, de ser posible, pasar a la vía oral. Por supuesto, debemos tener en cuenta la cobertura del virus de la influenza, cuando particularmente en situaciones de circulación viral, iniciar siempre en pacientes ambulatorios que tengan alto riesgo de complicaciones o
en los pacientes que se internan y, por supuesto, en aquellos pacientes con neumonía grave. La dosis de 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. En las recomendaciones de la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Americana de Tórax, ITSA-ATS, del 2019, se recomienda que en todos los pacientes adultos con neumonía que tengan un test positivo para influenza debería ser utilizado el tratamiento antiviral con oseltamivir, tanto en pacientes internados como en pacientes ambulatorios. Esta última con menor nivel de calidad de evidencia, pero es la recomendación de ITSA-ATS. También en estas guías de actualización se plantean qué hacer con aquellos pacientes que tienen un test positivo para influenza, qué hacer con el régimen antibiótico. Lo que sugieren estas guías, que puede ser discutible, es continuar con el tratamiento. Inicialmente indicar los antibióticos, tanto en el ambiente hospitalario como en el ambiente ambulatorio, y luego evaluar, una vez que el test esté positivo, evaluar o no la suspensión del tratamiento antibiótico. El uso de corticosteroides en neumonía grave de la comunidad es discutido. Un metaanálisis encontró que los esteroides reducen a la mitad el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con neumonía grave de la comunidad. Este estudio incluyó 729 pacientes de 10 estudios clínicos y, si bien no hubo un efecto significativo en cuanto a la eficacia clínica o el tiempo de duración de la ventilación mecánica, sí se observó una reducción en la mortalidad y en la estadía hospitalaria. Por otra parte, otro estudio de análisis de 7 estudios aleatorizados que incluyó 950 pacientes, mostró que los pacientes que recibieron corticoides tuvieron menor duración de la estadía hospitalaria, pero no hubieron cambios en la mortalidad, en la estadía en terapia, en la incidencia de sobreinfecciones o en las tasas de complicaciones o de sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, es una indicación que es discutida. Una interesante estratificación propuesta por el doctor Julio Ramírez sugiere que utilizar corticoides en pacientes con neumonía grave cuando está presente al menos uno de los siguientes elementos: insuficiencia respiratoria con FIO2 mayor a 50, hipotensión refractaria a fluidos o evidencia de una nueva disfunción orgánica, más al menos uno de los siguientes marcadores: PCR mayor a 15, ácido láctico mayor a 4 o acidosis metabólica con pH inferior a 730. Y además, que no tenga evidencia de historia reciente de sangrado gastrointestinal, de diabetes no controlada o de influenza u otra etiología viral de neumonía. Por supuesto, un punto muy importante es el de la prevención de la neumonía. Ahí tenemos que mencionar a las vacunas, tanto antineumocóxica como antigripal, y el tema de la cesación tabáquica. La vacuna antineumocóxica tiene su indicación particularmente en pacientes inmunocomprometidos. En algunos pacientes que, si bien no son inmunocomprometidos, tienen factores de riesgo como cardiópatas, enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo. En sujetos sometidos a trasplante de células hematopoyéticas son mayores de 65 años. En todos ellos, las indicaciones de vacunación del calendario nacional de nuestro país es la administración de una dosis de vacuna neumocóxica conjugada de 13 serotipos, seguida de una segunda dosis de la vacuna neumocóxica polisacárida de 23 serotipos, con un intervalo variable según el grupo, como vemos aquí. En los inmunocomprometidos puede ser de 8 semanas, pero en el resto puede variar hasta los 12 meses, y refuerzos 5 años después y luego al cumplir los 65 años. Por supuesto, la prevención de gripe con la vacuna, incorporada en nuestro calendario a partir del año 2011, y que tiene
como grupos de indicación del personal de salud, las embarazadas y puérperas, los niños de 6 a 24 meses de edad, los niños mayores de 2 años y adultos menores de 64 años con factores de riesgo, y los sujetos mayores a 65 años. Las personas con indicación de vacuna antigripal incluidas en el calendario nacional de vacunación no necesitan orden médica. No hay que perder la oportunidad y vacunar a todos los pacientes que podamos cuando, por ejemplo, cuando los tengamos internados al salir de la terapia intensiva. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que la clase les haya sido de utilidad y quedo a disposición de ustedes para las preguntas en la reunión correspondiente. Adiós, adiós.